Animales de barrio. ¡Hijo, la cena! ¡Soy mamá! Pío Baroja nació en San Sebastián el 28 de diciembre de 1872 y falleció en Madrid el 30 de octubre de 1956. Es un novelista español de la generación del 98. Perteneció a familias distinguidas, muy conocidas en San Sebastián. Entre los ascendientes de la madre existía una rama italiana, los Nesi. Eran 3 hermanos: Darío, que murió joven en Valencia; Ricardo, que fue pintor y escritor, y gozó también de alguna fama; y Pío, el novelista. El padre de Baroja, don Serafín, era ingeniero de minas y esta profesión hizo que la familia tuviera que cambiarse de residencia varias veces. Esto en cierto modo favoreció a Baroja porque desde niño pudo conocer varias partes de él. Baroja permaneció poco tiempo en su ciudad natal. A los 7 años se trasladó a Madrid, donde don Serafín había obtenido una plaza en el Instituto Geográfico y Estadístico. De Madrid se trasladaron a Pamplona. Siempre se trasladaban por exigencias del cargo de su padre o por deseos de mudanza. Un tiempo después, desde Pamplona, volvió con su familia a Madrid. Cuando abandonó Pamplona, tenía Baroja 14 años cumplidos. Había asistido con sus hermanos a clases del instituto. Había leído Julio Verne, a Ayn Rand, Robinson, y había soñado ya con aventuras maravillosas, junto al Alga, o subido a un árbol de la Taconera. En Pamplona había empezado a asistir a clases del instituto. Siguió en Madrid los estudios. Lo hizo finalmente en Valencia, donde terminó la carrera de medicina, doctorándose posteriormente en la capital de España. Fue por lo general un pésimo estudiante. Estuvo siempre mucho más interesado en las novelas que en los libros de texto. Aparte de esto, pasó toda su juventud entre dudas. Nunca supo bien qué carrera le gustaba estudiar en verdad. No le interesaba ninguna. Solo las letras le atraían, pero tampoco en las letras veía clara su vocación. Antes de ir a Valencia había empezado algunos cuentos, artículos, tal vez una novela, pero lo rompió todo o lo dejó olvidado. Al terminar de sus estudios, Baroja se trasladó a Cestona, en el País Vasco, donde había conseguido una plaza de médico. No tardó en advertir que aquello no era lo suyo. Al poco tiempo se marchó tras haber discutido con los profesores, con el alcalde, con el párroco y con el sector católico. Se fue de allí asqueado del pueblo y se trasladó a San Sebastián, donde estaba en aquel momento la familia. Permaneció algún tiempo en San Sebastián y de allí salió para Madrid. En la capital estaba su hermano Ricardo, que también sin empleo se ocupaba en un negocio de pan de una tía de ellos que había quedado viuda. Ricardo le había escrito a su hermano que estaba harto del negocio y que iba a dejarlo. Baroja vio el cielo abierto ante él y sin vacilar un instante escribió a su hermano que iba a Madrid con la intención de ocuparse de aquel negocio. De este modo se vio convertido en dueño de un comercio de pan. En Madrid, no obstante, había algo para él que estaba por encima de todo, de la vulgaridad, del oficio y de las burlas que se le pudiesen gastar. A poco de llegar a Madrid, instalado ya en el negocio, empezó sus colaboraciones en periódicos y revistas. En 1900 publicaba su primera obra, Vidas sombrías, colección de cuentos que empezó a darlo a conocer. Puede decirse que en su primera obra estaba ya en germen toda su obra futura. Vidas sombrías constituyó un éxito del que el propio autor se sintió sin duda asombrado. De su libro se ocuparon con elogio a Zorín, Galdós y sobre todo Unamuno, que se entusiasmó con él, especialmente de uno de los cuentos, Garibelche, y quiso conocer al autor. A partir de entonces, Baroja se fue dedicando más y más a lo que era su pasión, a las letras, y dejó a un lado el negocio. En algún momento hizo alguna incursión en el campo de la política, arrastrado más que por su convicción, por el ambiente de la época y también por algunos de sus compañeros, como es el caso de Azorín. Efectivamente, Baroja se presentó para concejal en Madrid y más adelante para diputado por Francia. Esas tentativas, como era natural, constituyeron 2 rotundos fracasos. Tampoco él lo había tomado demasiado a pecho, se retiró cada vez sin gran disgusto. Volvió al camino de las letras, del que nunca habría ya que apartarse. Perteneciente a la generación del 98, aunque él negaba rotundamente que ésta existiese como tal, fue el fecundo autor de ensayos, teatro, poesía, biografías, narraciones cortas y sobre todo novelas,
compuso sin plan alguno e improvisando en cada instante. Su obra se agrupa básicamente en tres etapas. Una primera en la que manifiesta el pesimismo de fin de siglo con obras como La casa Cigorri de 1900 o El mayorazgo de Labraz de 1903. Una segunda etapa en la que sus novelas se cargan de subjetivismo y opinión, como El árbol de la ciencia de 1911. Y por último, la obra de Baroja se recrea motivos recurrentes, poco novedosos, que no aportan novedades a la producción de este autor. Agrupó su producción novelística principal en 10 trilogías formadas por una larga serie de relatos reunidos con cierta arbitrariedad, como Tierra Vasca, La vida fantástica, La lucha por la vida o La raza. En las memorias de un hombre de acción, bajo títulos como El aprendiz de conspirador, 1913, o Los recursos de astucia, 1913, se esconden las supuestas memorias de Eugenio Avarineta, un aventurero al que le unía un lejano parentesco. Escritas en un lenguaje brusco, cortado y seco, con su estilo dinámico y expresivo, junto a su personal perspectiva del mundo y de la vida. Todas estas obras trataron de renovar la narrativa y en el fondo reformar una sociedad que vivía de forma pesimista y amargada. El árbol de la ciencia es una obra del conocido escritor Pío Baroja. Aunque está publicada en 1911, la acción se desarrolla entre 1887 y 1898. Es una obra de carácter semi-autobiográfico, dividida en dos partes simétricas, separadas por una larga conversación filosófica entre su tío, el doctor Iturrioz, y el protagonista. La primera de ellas se narra la vida como estudiante de medicina, de Andrés Hurtado. A través de su familia, profesores y amistades diversas, Baroja traza una despiadada radiografía de Madrid, del proletario, de a finales del siglo XIX. En la segunda nos cuenta la estancia de Hurtado como médico en Alcolea, aprovechada para mostrar la penosa situación del campesinado. Racismo, ignorancia, desidia, resignación. Retorna a Madrid, donde trabaja como médico de higiene. Baroja hace énfasis en la situación de prostitución de Madrid del siglo XIX. Finalmente, el desgraciado matrimonio con Lulú, chica que conoció en sus tiempos de estudiante. El árbol de la ciencia contiene las características generales que identifican el estilo de la generación del 98, o a su autor Pío Baroja, uno de los máximos exponentes en este movimiento literario. Las características están presentes en toda su obra, se ven reflejadas en varias ocasiones, de una manera muy clara, como todo el pesimismo en el que se concentra la obra. En esta obra aparecen algunas características del 98 que destacan en el texto. Por ejemplo, la anarquía existencial, el hastío, la angustia, la melancolía del pasado, la incertidumbre ante el futuro o el cosmopolitismo. Hay algunos temas que llaman la atención acerca de estas características, como que prácticamente ninguna de las familias está unida y la mayoría de los hombres trata a las mujeres como objetos y no como personas. Andrés Hurtado es un joven con inquietudes filosóficas de espíritu inconformista, huérfano de madre y criado por un padre despótico y egoísta, y por su carácter se le hace cada vez más imposible el trato de las personas. Estudia medicina mientras profundiza su formación filosófica, cada vez más decreído y amargo. Las distintas experiencias personales y laborales confirman en él la visión pesimista de su formación autodidáctica en el campo de la filosofía. Solo consiguió externar. Se casa con una amiga, Lulú, y después de un breve tiempo de sosiego, tanto personal como laboral, asiste impotente al fallecimiento de ella y del hijo de ambos durante el parto. Al no soportar la desdicha, se suicida. La novela presenta numerosas semejanzas entre el autor, Pío Baroja, y el protagonista Andrés Hurtado. Por ejemplo, ambos estudiaron medicina en Madrid. En uno de los capítulos, en una de las largas conversaciones entre Andrés Hurtado y su tío Iturrioz, este comenta la creación de Dios en Edén, de dos árboles muy importantes: el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. Dios prohíbe el fruto del último a Adán. Boom. Documentales de barrio. Documentales de barrio. José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, más conocido por su seudónimo Azorín, fue un novelista español, además de ensayista, dramaturgo y crítico literario. Nació en Monóvar, Alicante, el 8 de junio de 1873. Falleció en Madrid el 2 de marzo de 1966. Su padre nació en Yecla, Murcia, y era militante del Partido Liberal Conservador. Llegó a ser alcalde.
También ejercía como abogado en Monóvar y poseía una importante hacienda. Su madre nació en Petré y digamos que provenía de una familia tradicional burguesa. Azorín fue el mayor de 9 hermanos. Estudió bachillerato interno durante 8 años en el Colegio Escolapios de Yecla y de 1888 a 1896 estudió Derecho en Valencia, donde se empieza a interesar por el krausismo y el anarquismo. Estudió más tarde en Salamanca y Granada, pero entonces se empezó a interesar más por la literatura, por el periodismo y por los toros más que por las leyes. Luego se trasladó a Madrid para iniciar sus estudios en periodismo republicano. A partir de 1905 el pensamiento de literatura de Azorín están ya instalados en el conservadurismo. Comienza a colaborar en ABC, donde participó activamente en la vida política. Entre 1907 y 1919 fue 5 veces diputado y 2 breves temporadas, en 1917 y 1919, subsecretario de Instrucción Pública. Tenía ya una larga trayectoria de prensa madrileña cuando se incorporó a La Vanguardia como crítico literario. Cuando estalló la guerra civil, huyó de Madrid con su esposa Julia Guinda Orzán. Se refugió en Francia y, terminando los conflictos, pudo regresar a España gracias a la ayuda y al afecto recibido del entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer. En 1946 se le otorgó la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, y en sus últimos años se mostró apasionado por el cine. Las Confesiones de un pequeño filósofo se imprimió en 1904. Fue el último libro que Azorín firmó como José Martínez Ruiz. Es la tercera parte del conjunto autobiográfico del que forman parte La Voluntad, 1902, de Antonio Azorín, 1903. Y en todas ellas el protagonista es el mismo autor de la obra. Confesiones de un pequeño filósofo narra su infancia, su colegio, sus familiares, su juventud. El libro se compone de capítulos muy cortos, de apenas 2 páginas, en los que recuerda su vida en Yecla, pueblo en el que sucede la acción de esta obra. Sin embargo, no cuenta una historia en sí, sino que se dedica a recordar y a contar su vida desde la perspectiva que tenía siendo un niño, pero mezclado con observaciones que hace en el momento en que la escribe. No obstante, la obra se escribe siendo ya adulto, en el mismo pueblo en la que creció, por lo que se va invadiendo por los recuerdos de aquel lugar. Resulta llamativo el punto de vista desde el que lo hace, en primera persona y como si estuviera realmente presente en el pasado. En ocasiones utiliza el tiempo presente para acercar al lector a su recuerdo, pero también lo mezcla con el pasado para insistir en la idea de que se trata de varios recuerdos. No hay trama en la historia, el protagonista es él y los personajes y las personas con las que compartió su infancia, como sus compañeros de clase, sus profesores, sus familiares. Tampoco sigue un orden cronológico, de hecho no hay línea temporal, sino una sucesión de recuerdos apenas ordenados en el tiempo. Los capítulos se pueden recoger en 2 grandes bloques, los que tratan sobre su familia y los que hablan sobre los padres de su colegio y la vida propia de él. También es destacable el reiterado uso del yo que hace este autor, de modo que deja claro el carácter autobiográfico de la obra. En ocasiones también se dirige directamente a los lectores, os diré, como veréis. Por último, hay que destacar los últimos capítulos del libro, en los que describe cómo caminando por calles y visitando el colegio de su infancia los recuerdos han surgido y han permitido escribir la novela. Es un sentimiento con el que el lector se puede sentir muy identificado. Y decía, toda mi infancia, toda mi juventud, toda mi vida han surgido en un instante. Y he sentido, no sonríais, esa sensación vaga que a veces me obsesiona del tiempo y de las cosas que pasan en un corriente vertiginosa y familiar. Y se ven reflejadas en varias ocasiones de una manera muy clara. Como todo. Tío, André. Me voy de aquí. Recurrentes, poco novedosos, que no aportan novedades a la reproducción del autor. La reproducción. Toma 4. Despótico y egoísta. Su carácter se le hace... ¿Qué cojones por ahí? Para cortar. El árbol de la ciencia contiene las características generales. A poco de llegar a Madrid, instalado ya en el negocio, empezó sus colaboraciones en periódicos y revistas. En 1900 publicaba su primera obra, Vida Sombría, colección de cuentos que empezó a darla a conocer. Fue
Puede decirse que en su primera obra estaba ya en germen toda su obra futura. Vidas sombrías constituyó un éxito del que el propio autor se sintió sin duda asombrado. Una toma B de Andrei. Se ha quedado el mouse, tío. Una larga serie de relatos reunidos con cierta arbitrariedad. ¿Qué es esa, tío? Arbitrariedad. El pasado para insistir en la idea de que se trata de varios recuerdos. ¡Apaga! El árbol de la ciencia contiene las características